Museo Casa de la Memoria nace como un espacio que tiene un objetivo muy grande, que es hacerle un homenaje a personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, uno de sus objetivos es hacer un homenaje y contar esas memorias del conflicto, esas historias que muchas veces no pudieron ser contadas en otros lugares. Al mismo tiempo, otro de sus objetivos es enseñar y hacer pedagogía sobre historia del conflicto para que este tipo de actos no se sigan repitiendo en esta ciudad y en Colombia en general. En las profundidades de la historia de Colombia se encuentra una memoria compartida, tejida a través de los recuerdos de miles de personas. Una memoria que es testigo de la violencia, del desplazamiento, de la lucha por la identidad y sobre todo de la búsqueda de justicia. Se encuentra en el corazón y en las cicatrices de cada colombiano y se adentra en el pasado para mostrar que la memoria histórica no solo los define, sino que exige confrontar el dolor para sanar y avanzar hacia un mundo de paz. Es además un proceso complejo, un entramado de recuerdos personales y colectivos que configuran la identidad, donde se vive en el límite de lo recordado y lo olvidado, enfrentando las huellas profundas de un pasado reciente que aún marca sus vidas. La memoria histórica es para ellos tanto un vínculo como una carga, una herencia pesada que les exige reconciliarse con su propio pasado. Cada personaje o cada recuerdo viviente en el museo representa una mirada única sobre la historia de Colombia. Vivencias entrelazadas que reflejan la complejidad de un país marcado por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la búsqueda de una identidad que ha sido forjada en la lucha y el sufrimiento. A través de sus historias, invitan a reflexionar sobre cómo el pasado sigue impactando en el presente y cómo la memoria colectiva tiene el poder de sanar o perpetuar el sufrimiento. La memoria se teje a través de los recuerdos, esos que emergen de forma fragmentada, como los retazos de una vida marcada por el trauma. Las víctimas no solo recuerdan sus propias experiencias, sino que viven las de sus comunidades, de sus pueblos, de sus familias. Uno de los elementos más poderosos es cómo los recuerdos se convierten en una herramienta de construcción de identidad. Al recordar, se construyen no solo historias, sino la historia de una nación que, a pesar de sus cicatrices, buscan encontrar un sentido de pertenencia y unidad. La memoria colectiva, en este contexto, no solo sirve para mantener vivas las experiencias del pasado, sino para entender quiénes son en el presente. Sin embargo, no todo es un camino fácil. El trauma histórico es un constante. Los afectados se enfrentan las consecuencias de un pasado doloroso, pérdidas y la violencia que ha marcado generaciones. A través de sus travesías, se enfrenta a la necesidad de sanar, pero como todo proceso de sanación, la confrontación con el pasado no es sencilla. Recordar, revivir el sufrimiento es parte de un proceso difícil pero necesario para poder avanzar. El proceso también tiene que ver con darle voz a aquellos que han sido silenciados por la historia oficial, las víctimas de la violencia, las historias de los desplazados, de los olvidados por el sistema. Es por eso que en cada rincón del museo se guarda una memoria que exige ser escuchada, porque en el acto de contar esas historias se revela la necesidad de justicia, de reconciliación
y de la construcción de una historia más inclusiva. Este lugar, la Casa de la Memoria, es un espacio dedicado a honrar las víctimas del conflicto armado y a perseverar las historias que no deben ser olvidadas. Este museo no solo es un lugar de memoria, sino un espacio para el diálogo, la reflexión y fundamentalmente para la sanación colectiva con cada objeto, cada fotografía y cada testimonio. Es un recordatorio de las vidas marcadas por la violencia, pero también de la resistencia de un pueblo que a pesar del dolor sigue luchando por su derecho a la vida, a la paz. No solo recoge las historias de aquellos cuyos relatos no llegaron a las páginas de la historia, y es a través de esos relatos tan dolorosos como esperanzadores que la memoria histórica se convierte en un acto de resistencia para no olvidar, para no permitir que la historia se repita. Ese esfuerzo por mantener viva la memoria también se encuentra en el relato de Gilmer Mesa, al igual que en el Museo de la Memoria. Busca darle voz a los que no pudieron contar su historia, a los que fueron invisibilizados por el conflicto. Ambos son espacios en los que la memoria no solo se recuerda, sino que se honra y se transmite para que las futuras generaciones no repitan los errores del pasado, sino que aprendan de ellos. Además, no solo se encuentra en los libros, en los testimonios o en las narrativas oficiales, está en cada rostro, en cada historia, en cada rincón de Colombia. Es un llamado a no olvidar, a recordar y a construir un futuro consciente de las huellas del pasado. Y en este proceso de recordar, el Museo de la Memoria juega un papel crucial, al ser un lugar donde las voces de las víctimas se escuchan y donde la memoria colectiva se fortalece a través del reconocimiento de las injusticias sufridas. Porque la memoria histórica, en su dolor y su belleza, es la clave para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Es a través de recordar que podemos reconciliarnos, sanar y caminar hacia un futuro más justo y lleno de paz. Entonces, ¿qué están buscando estas mujeres? La verdad y dónde los dejaron. Porque es que eso es lo que nosotros buscamos. Yo tengo que mencionar aquí el caso de Lolita. Lolita ha hecho un trabajo maravilloso en las cárceles con nosotras, adoptar 3 hijos. Y más sin embargo, ella que busca, antes de morirse, que le digan qué hicieron con sus hijos, por qué se les llevaron los 2 hijos y por qué le mataron el hijo. Es que eso es lo que tenemos que nosotros investigar. Ese es el objetivo principal de nosotras las madres de la Candelaria, o las madres que perdimos los hijos. Ustedes saben que tenemos que estar invirtiendo el tiempo ocio de las mujeres en algo, porque cuando se sienten solas, ellas recuerdan mucho a sus hijos, lloran mucho, les da muchas enfermedades. Entonces nosotros primero les brindamos acompañamiento. Segundo, las ponemos a estudiar, a trabajar bordados, a hacer unas muñecas que son las abrazadoras. Tercero, las ponemos a hacer vestidos de blusas. Les conseguimos 2 máquinas, ahí están. Y luego nosotros brindarle un acompañamiento permanente, porque esto tiene que ser de permanencia. No es que venga un psicólogo hoy y no vuelve hasta cuando vengan las prácticas del próximo semestre. No, esto tiene que ser constante. Pero hemos ido tocando las puertas a las universidades. Luis, amigo, me han mandado aquí practicantes, que les agradezco demasiado. La Universidad de Antioquia, la Luz Amigol,
la Medellín, todas las universidades, yo he ido, mándenme unos psicólogos que estén haciendo prácticas que yo quiero, o comunicadores, porque me parece que los comunicadores son fundamentales en este caso. Yo quiero despedirme con una frase que a veces me hace llorar, pero haré todo lo posible, y lo he dicho en la Luis Amigó. Nosotras, las madres que tenemos hijos desaparecidos y familiares desaparecidos, no tenemos una tumba donde llorar, una tumba donde ponerle una cruz, ni una tumba donde ponerle flores o rezarles, porque siguen nuestros hijos desaparecidos. Pero no pierdan la esperanza. Hay una luz de esperanza, que ahí tenemos la institución, la G, que me parece que está haciendo un trabajo muy importante, investigando cada uno. Pues por eso es que esta semana se han mostrado los grandes generales y militares que tuvieron el descaro de matar tantos inocentes. Mire todo lo que se va revolcando poco a poco. No pierdan las esperanzas, que algún día tendremos que encontrar. Cuídense en la salud, porque ustedes se enferman, y ¿qué hacemos nosotras solas?